Gracias, presidenta. Consellera, señoras y señores diputados. Antes de comenzar, quiero transmitir mi apoyo a todas aquellas familias catalanas que han sufrido el zarpazo de la ocupación ilegal, que han visto sus viviendas ocupadas ilegalmente por parte de delincuentes protegidos y amparados por el Govern de la Generalitat y por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que le ponen una alfombra roja a los ocupas. Conseller, volvemos a interpelarle por segunda vez en esta legislatura sobre sus políticas para hacer frente a la ocupación ilegal. Llevamos prácticamente año y medio de legislatura y el Govern no ha hecho nada para frenar esta lacra de la ocupación. Para ustedes es un problema que no existe. Ni a usted ni al señor Aragonés le hemos oído una sola palabra respecto de la ocupación ilegal desde que están al frente del Govern de la Generalitat. El Govern se ha instalado en la negación frente a un problema que se ha enquistado en Cataluña como en ninguna otra región de España y que genera una gran alarma social. Hoy es raro encontrar un vecino de cualquier municipio de Cataluña que no haya sufrido en primera persona o en su entorno cercano un caso de ocupación. La ocupación ilegal es un problema que se palpa cada día en las calles de Cataluña y que abre portadas de prensa día sí, día también. Cataluña registra el 42% de las denuncias por ocupación ilegal de pisos. La Agencia Catalana de Habitatge registra más de 1.000 pisos ocupados. Y fíjese, se genera alarma social que hasta la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano, ninguno de ellos gobernado por Vox todavía, con sus alcaldes a la cabeza, están movilizándose y pidiendo medidas y reformas urgentes para atajar el fenómeno de la ocupación ilegal, que está disparada en todos esos municipios y, desde luego, en Cataluña en general. Por tanto, consellera, yo le pido, y le pedía también al señor Elena en su anterior interpelación, porque nosotros entendíamos que esa es una cuestión también referente a la seguridad, por cuanto la ocupación ilegal no deja de ser un delito, que no es Vox quien crea alarma social, como me dijo el conseller en la anterior interpelación. Es el silencio, la complicidad y la parálisis del Govern frente a esta realidad desbocada. Ustedes son la mayor alarma social para las familias trabajadoras catalanas. Cataluña sigue a la cabeza de todas las estadísticas de ocupación ilegal y acumula ya el 42% de las ocupaciones en toda España, prácticamente la mitad. En 2021, 7.345 denuncias, dato que quintuplica Madrid y triplica Andalucía. Pero es más, si a las denuncias penales sumamos los procedimientos civiles, podemos estar hablando ya no de 7.345 ocupaciones, sino de cerca de 14.000 ocupaciones anuales, lo que supone casi 40 ocupaciones diarias en Cataluña, miles de familias destrozadas psicológica y económicamente por la ocupación. En lo que llevamos de 2022, además, el Govern tiene el triste honor de haber alcanzado otro récord: incorporar otra capital catalana al ranking de las provincias españolas con más ocupaciones. La primera de toda España es Barcelona, la segunda, de enero a abril del 2022, ha sido Tarragona. Enhorabuena, porque lo han conseguido convertir Cataluña en el paraíso de la ocupación ilegal. Y ante esta realidad sangrante nos seguimos preguntando qué ha hecho el Govern en año y medio de legislatura. Y para afrontar este grave problema yo le voy a apuntar 5 ideas, 5 líneas de actuación. En primer lugar, ponga fin a la desidia, a la inacción, a la tolerancia y a la complicidad que su Gobierno tiene con la ocupación ilegal. Tiene que quedar muy claro que la ocupación ilegal no es un modo de acceder a una vivienda. La Administración y los poderes públicos deben transmitir un mensaje rotundo de condena a la ocupación ilegal, sin eufemismos y medias tintas. Quien ocupa es un delincuente y los delincuentes no pueden tener más derechos que los catalanes que cumplen escrupulosamente con la ley. 2. Impulse los cambios normativos necesarios para poner fin a la ocupación ilegal de viviendas. España es el Estado de la Unión Europea que tiene una respuesta judicial más lenta frente a la ocupación ilegal junto a Portugal. Mala legislación y respuesta judicial lenta. Y hay que reforzar la protección de los propietarios, tanto a nivel penal como a nivel civil. A nivel penal, porque no puede ser que robar un móvil tenga más pena que usurpar una casa. Y a nivel civil, porque no puede ser que una persona tarde 3 o 4 años en recuperar su casa y encima haya de estar pagando los suministros de la vivienda. Hay una mala legislación estatal, es cierto, y por eso Vox acaba de presentar en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de junio una extensa proposición de ley orgánica dirigida a combatir el fenómeno de la ocupación ilegal. Pero si Cataluña acumula el 42% de las ocupaciones de toda España, no es por esa legislación estatal deficiente, es por una pésima legislación catalana y por una mala gestión del Govern de la Generalitat.
Señora consellera, impulsen la modificación de la Ley Catalana 1/2000 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que está recogida ante el Tribunal Constitucional, que acaba, por cierto, de admitir a trámite el recurso. Una ley que legitima la ocupación, que otorga derechos a los ocupas, facilitando o obligando a que se les facilite un alquiler social y reconoce, por tanto, de facto, la ocupación ilegal como un modo de acceder a la vivienda. No existe nada equivalente en ninguna otra parte de España ni en el resto de Europa. Con leyes como esta, ustedes son los responsables de que Cataluña lidere año tras año la estadística delictiva. 3. Hable con todas las instituciones implicadas y proteja a las comunidades de vecinos que están desesperadas. Reúnan al sector de la vivienda en Cataluña, porque el problema ya es endémico. Se ocupan viviendas de familias, de pensionistas, de trabajadores, de pequeños propietarios, de pequeñas empresas, de promotores de obra nueva. Se ocupan incluso viviendas de titularidad pública destinadas a protección oficial. La Agencia Catalana de Habitatge tiene contabilizadas más de 1.000 viviendas ocupadas en Cataluña. Esto es inadmisible, porque la ocupación ilegal está perjudicando a las familias más vulnerables, aquellas que cumplen con todos los requisitos, que esperan pacientemente el tiempo necesario para tener una vivienda social y que ven cómo los ocupas les pasan por delante y la Generalitat no hace absolutamente nada para evitarlo. Y ayuden, como decía, a las comunidades de vecinos, porque un ocupa es como un cáncer para una comunidad de propietarios. Problemas de convivencia graves con los vecinos, molestias, insalubridad, ruidos, peleas a todas horas y destrozos en el edificio. Delitos varios, como pinchazos y empalmes de luz, de agua, de gas, que son un auténtico riesgo para la comunidad, amenazas y agresiones a los vecinos, cultivo de marihuana, tráfico de drogas y otras formas delictivas más graves. Denle las herramientas a las comunidades de propietarios, a las administraciones de fincas, que son los primeros que ven, cuando se producen estos problemas, día a día la desesperación de los vecinos, porque se encuentran absolutamente en un estado de indefensión absoluta. 4. Combatan las mafias de la ocupación ilegal. Los ocupas, señora consellera, y usted lo sabe, van asesorados. Se las saben todas, revientan una puerta, cambian el bombín y lo primero que hacen es poner un cartel en la puerta que dice que aquí llevan viviendo más de 24 horas y que no se les puede echar porque es su domicilio y todos sabemos que es rotundamente falso. Ya no se trata de unas pocas ocupaciones espontáneas. Hoy podemos hablar de un fenómeno estructural y organizado. Esto lo han reconocido autoridades policiales, como por ejemplo en Mataró. Mafias que usan a personas vulnerables para extorsionar a propietarios a cambio de dinero o que se apropian de pisos y los ofrecen a personas vulnerables a cambio de sumas importantes económicas. Extranjeros que pagan a las mafias en su país de origen para ocupar un piso en Cataluña. Movimientos antisistema, cobijados bajo sus socios de investidura. Exmenas, grupos mafiosos que usan incluso menores de edad para ocupar pisos y les pagan por ello. Redes delictivas que publican en Internet todo un mercado negro de pisos para ser ocupados. Las ocupaciones ya no son espontáneas, son indiscriminadas, afectan a todo tipo de propietarios, generan importantes conflictos sociales y vecinales y, sobre todo, en los barrios más humildes, donde las ocupaciones están destrozando la paz social y la seguridad. Esta realidad está provocando que muchas familias se tengan que ir de los barrios donde han crecido por la degradación que provoca la ocupación ilegal. Y el Gobierno sigue sentado, negando el problema y guardando silencio. Y hay que dotar a los Mossos d'Esquadra y a las policías locales de respaldo jurídico y político y de criterios claros para hacer su trabajo. De nada sirve aumentar la plantilla de Mossos d'Esquadra si estos no tienen la cobertura jurídica y la seguridad para poder actuar. Sean valientes y faciliten a los Mossos d'Esquadra un protocolo con un parámetro temporal claro de actuación, porque no podemos permitir que a las víctimas de la ocupación ilegal los Mossos les digan, cuando acaban de recibir un aviso de que se ha producido una ocupación, de que ellos no pueden hacer nada. ¿Usted sabe la sensación de impotencia que genera eso para las víctimas y hasta para los propios agentes de Mossos d'Esquadra? Señora consellera, hay que combatir la ocupación ilegal con determinación política en todas sus caras, tanto al que pega la patada en la puerta y rompe la cerradura, como al que sustituye la patada en la puerta por un contrato de alquiler en fraude de ley, que ni paga ni siquiera la primera mensualidad, el conocido como el Inquiocupa, la nueva forma de ocupación que está proliferando en Cataluña. Por tanto, tengan presente que la ocupación hace daño a la gente trabajadora, a la gente humilde. La ocupación hace daño también a nuestros barrios y a nuestros pueblos, generando delincuencia, inseguridad y problemas de convivencia. Y, sobre todo, la ocupación, en definitiva, hace daño a las instituciones, provocando la pérdida de confianza de los ciudadanos al ver cómo los políticos que nos gobiernan, ustedes, señora consellera, olvidan a las víctimas y protegen a los delincuentes. Por tanto, yo le pregunto al Gobierno, tras un año y medio de inacción,
le vuelvo a interpelar. ¿Qué medidas va a adoptar el Govern de la Generalitat para hacer frente al grave problema de la ocupación ilegal? Muchas gracias. Presidenta, señora consellera Cervera, es sorprendente, bienvenido, señora Elena, porque el debate creo que le inconviene también tenerlo a usted presente, porque es increíble que la Generalitat, para hablar de ocupación delincuencial, me envíe a la consellera de Derechos Sociales a hablar de vivienda pública. Por cierto, ya está bien también que hablen de vivienda pública, de vivienda social, que estamos en el 2%, cuando la media europea está en el 9%. Y está bien que empiecen a hablar de gasto en vivienda social y ya podríamos dejar de hablar de gasto en oficinas dels presidents, en consells comarcals, en gasto superfluo, en estructuras de Estado. Pero el debate no era ese, el debate era la ocupación delincuencial. Y, señora consellera, esta es la respuesta que tiene el Govern para hablar de seguridad. ¿Así piensan enfrentarse ustedes a las mafias de la ocupación ilegal? ¿A los 900 requerimientos que ha habido en un año solo en Mataró? ¿Que están desesperados? Ese es el principal problema que tiene el Govern, que es negar el problema y mezclar los debates. Convertir un delito y pretender que sea un derecho, desproteger a los catalanes. Mire, yo le voy a hablar de lo que son personas vulnerables, señora Cervera, usted que tanto ha venido aquí y nos ha hablado. ¿Sabe quiénes son los verdaderamente vulnerables? Son aquellos a los que se les roba el fruto de su trabajo cuando se les ocupa su vivienda. Son vulnerables todos aquellos que están desprotegidos frente a la ocupación ilegal de su propiedad. Son vulnerables aquellos que sufren la degradación de sus barrios porque se han instalado narcocupas que traen consigo violencia a las comunidades de propietarios y a las calles. Son vulnerables aquellos solicitantes de vivienda de protección oficial que observan con desesperación cómo los ocupas se cuelan, se les otorga un piso porque tiran la puerta abajo. Es vulnerable Carme. ¿Sabe quién es Carme? Es una señora de 72 años de Malgrat de Mar con problemas de movilidad, señora Cervera, que tras trabajar 19 años para comprar un piso y poder pasar sus años de ancianidad, se lo han ocupado. Esta señora escribió al Parlamento, a todos los grupos parlamentarios. No le hizo caso nadie, salvo Vox, que, por cierto, anteayer la acompañamos al juicio contra su ocupante, contra el ocupa de su vivienda. Eso es acompañamiento, que se refería esta mañana al señor Elena, de que la seguridad es acompañar, es garantir derechos y libertades. Esto es acompañamiento. Esta es la que nos preocupa. La señora Carmen, de 72 años, para la que usted, señora Cervera, el señor Elena por ausencia y usted por incomparecencia, es que no le dan ninguna respuesta. No le dan ninguna respuesta a la ocupación delincuencial. Mire, nosotros, a pesar de, ya le digo, de su absoluta inoperancia, les decimos que esto es una cuestión de voluntad política para cambiar las leyes y para perseguir a los delincuentes y también para actuar con rapidez cuando se produce una ocupación ilegal. Y, por tanto, mientras ustedes miran para otro lado, nosotros seguiremos exigiendo soluciones para acabar con la lacra de la ocupación ilegal. Muchas gracias.